El silencio abrumador y el eco del pasado se sienten en cada rincón de estas grandes ciudades desiertas. Hoy viajaremos a través de lugares que alguna vez fueron prósperos, pero ahora yacen abandonados. Desde una ciudad cubierta por las sombras del desastre nuclear hasta una metrópolis de mármol, lujosa pero desolada. Cada ruina y cada calle vacía cuentan una historia de lo que fue y lo que quedó. Una ciudad que alguna vez fue un bullicioso asentamiento medieval, ahora yace en silencio, congelada en el tiempo. Situada en la región de Basilicata, Craco fue abandonada debido a una serie de desastres naturales. En 1963, un deslizamiento de tierra obligó a los residentes a evacuar, seguido por inundaciones en los años 70 y un terremoto en 1980 que selló su destino. Hoy, las ruinas de Craco, con sus torres y edificios medievales en pie, ofrecen un paisaje fantasmal, atrayendo a turistas y cineastas en busca de su atmósfera única y misteriosa. Concebido como un ambicioso proyecto urbano en el corazón de Mongolia, Cambachi fue diseñado para albergar a 1 millón de personas. Sin embargo, este sueño de modernidad se convirtió rápidamente en una ciudad fantasma. A pesar de su infraestructura de vanguardia, impresionantes edificios y amplias avenidas, la población nunca llegó como se esperaba. La falta de residentes y de actividad económica transformaron a Cambachi en un monumento al exceso y la planificación excesiva. Conocida como la ciudad de mármol blanco, Ashgabat es una de las capitales más extravagantes y menos pobladas del mundo. Construida casi en su totalidad con mármol blanco, la ciudad alberga enormes edificios gubernamentales, monumentos colosales y amplias avenidas, todo diseñado para impresionar. Sin embargo, bajo su impresionante fachada se esconde una realidad de soledad. La vida cotidiana de la mayoría de los turcomanos se desarrolla lejos de esta capital vacía, llena de edificios sin habitantes y calles desiertas. Ashgabat se presenta como un testimonio de la extravagancia y el control del régimen, una metrópolis de mármol que, a pesar de su esplendor, carece del bullicio humano que da vida a las ciudades. Fundada en 1970 como hogar para los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl, Pripyat era una ciudad vibrante y moderna. Sin embargo, en abril de 1986, la catástrofe nuclear de Chernobyl cambió su destino para siempre. Tras el accidente, Pripyat fue evacuada en cuestión de horas, dejando atrás una ciudad congelada en el tiempo. Los edificios residenciales, escuelas y parques de diversiones permanecen abandonados, cubiertos por la vegetación que lentamente reclama su territorio. Testimonio silencioso del impacto devastador de uno de los peores desastres industriales de la historia. Ubicada en el East River de Nueva York, North Brother Island tiene una historia tan fascinante como inquietante. Originalmente, en el siglo XIX, albergó un hospital de cuarentena para pacientes con enfermedades contagiosas como la viruela y la fiebre tifoidea. Más tarde, durante los años 50, se convirtió en un centro de rehabilitación para adictos a la heroína. Tras su cierre en 1963, la isla fue abandonada y la naturaleza tomó el control. Hoy, los edificios en ruinas y la densa vegetación ofrecen una atmósfera de misterio y olvido. North Brother Island permanece fuera del alcance del público, sirviendo como un recordatorio del pasado oscuro y el aislamiento forzado. Famagusta fue una vez uno de los destinos turísticos más populares del Mediterráneo, conocido por sus playas de arena dorada y su vibrante vida urbana. Sin embargo, en 1974, la invasión turca de Chipre llevó al abrupto abandono de la ciudad. Los residentes huyeron dejando atrás hoteles, tiendas y casas que han permanecido desiertas desde entonces. La sección de Barocha, en particular, es un área sellada y desierta, donde los edificios se deterioran lentamente bajo el sol del Mediterráneo.
Una vez la vibrante capital de Montserrat, Plymouth, ahora yace enterrada bajo cenizas volcánicas. En 1995, el volcán entró en erupción cubriendo la ciudad con una espesa capa de ceniza y lava. Las erupciones continuaron durante varios años, obligando a la evacuación completa de Plymouth y dejando una ciudad desolada y sepultada. Edificios medio enterrados y calles cubiertas de ceniza crean una escena apocalíptica, una ciudad fantasma que sirve como un recordatorio sombrío del poder destructivo de la naturaleza. Conocida como Hunkajima o Isla Acorazado debido a su forma, Hachima fue una vez un próspero centro de minería de carbón. Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, miles de trabajadores vivieron y trabajaron en esta isla industrial, que albergaba algunas de las estructuras de concreto más antiguas de Japón. Sin embargo, cuando el carbón fue reemplazado por el petróleo como la principal fuente de energía, la mina cerró y la isla fue rápidamente abandonada. Los edificios de apartamentos, las instalaciones industriales y las escuelas quedaron desiertas y la naturaleza comenzó a reclamar el terreno. El 10 de junio de 1944, este tranquilo pueblo en el sudeste de Francia fue escenario de una de las masacres más atroces de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas de la SS rodearon y destruyeron Oradour-sur-Glane, asesinando a casi 1000 de sus habitantes, incluidos mujeres y niños. Después de la guerra, Charles de Gaulle decidió que el pueblo no debía ser reconstruido, sino que debía permanecer como un memorial en ruinas. Hoy, las calles desiertas, los edificios en ruina y los objetos personales abandonados permanecen como un testimonio silencioso del horror y la tragedia que ocurrieron aquí. Fundada en la selva amazónica en 1928 por Henry Ford, Fordlandia fue un ambicioso intento de crear una plantación de caucho autosuficiente para abastecer las fábricas de neumáticos de la compañía. Sin embargo, la visión de Ford de una ciudad industrial en medio de la selva tropical chocó con la dura realidad del entorno. La falta de experiencia en el cultivo de caucho en condiciones tropicales, junto con problemas de gestión y enfermedades, llevó al fracaso del proyecto. En 1934, la planta de caucho cerró y Fordlandia fue abandonada, dejando atrás una serie de ruinas en medio de la selva. Suscríbete para más videos como este. Recuerda, mi nombre es Carlos, comentario, like si te gusta y nos vemos en el próximo.